Los saludo nuevamente, chiquillos. Por ahí está Javiera también, Camila, que no las había visto. Les doy la bienvenida a todos. Y antes de comenzar, me gustaría que me comentaran qué aprendieron la clase pasada, qué se les quedó en su cabecita. Habíamos hablado de como las responsabilidades que tenían los tenedores de mascotas o animales de compañía. Ya, hablamos de las responsabilidades, ¿cierto?, que le aplican según lo dispuesto en la ley. ¿Qué más? ¿Qué más vimos, Gustavo? Gustavo. ¿Qué más vimos, Romina? Las medidas para prevenir la contaminación cuando paseamos nuestras mascotas. ¿Cómo qué medidas, por ejemplo? Como recoger sus desechos. Ya. Súper. ¿Qué más, Javiera? Rubio. Bien, el próximo lunes, chiquillos, van a tener test de entrada. ¿Ya? Para que lo anoten, lo agenden. Por lo tanto, todos deben tener activo su correo institucional de Santo Tomás, porque lo vamos a hacer mediante una plataforma que les va a exigir tener sus cuentas activas. ¿Estamos? Vamos a hacer un test de entrada hasta lo que veamos hoy día. ¿Bien? Entonces, la clase pasada, lo que vimos, hablamos de la educación, de las campañas educativas dirigidas a distintos grupos de la comunidad, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, hablamos de los centros de mantención temporal, hablamos de los criaderos, ¿cierto? Y las normas que son comunes a todos estos registros. ¿Cuáles son los sistemas para desincentivar la crianza y la reproducción indiscriminada, ¿cierto? Mencionamos ahí qué es lo que es considerado una infracción y un delito, ¿cierto? Yo les dije, tienen que quedarse con los 3 ejes que tiene esta ley, que es el control de la población, la identificación y el registro, y la educación. ¿Ya? Necesito que vayan, chiquillos, mirando sus apuntes, porque todo lo que estamos viendo está involucrado. Entonces, si a usted no le quedó clarito lo de la clase anterior, lo tiene que empezar a repasar para que vaya entendiendo lo que vamos a ver hoy día. Ya les cargué la diapositiva de hoy, ordené el aula virtual porque existían ahí una diferencia entre el número de la diapo y el número de la clase. Entonces, para que a ustedes no le quedaran dudas, los ordené y puse la introducción que hicimos a la asignatura como clase 1 y de ahí en adelante, para que no se confundieran, porque sé que existían quizás confusiones. ¿Ok? Y también les recuerdo que hoy día tienen el laboratorio número 2 con la doctora Denise Araya. ¿Ya? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a comenzar. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Súper. Entonces, durante esta clase vamos a ver la identificación y el registro de las mascotas y animales de compañía, los documentos asociados, los requisitos asociados, y también nos vamos a enfocar en aquellos especímenes o perros que son considerados según la ley como potencialmente peligrosos. Entonces vamos a ver qué obligaciones aplica ahí a los tenedores responsables de aquellas mascotas. Va a ser harta información, así que les pido que vayamos con calma
para que vayan entonces adquiriendo todos estos nuevos conocimientos y los vayan asociando con lo que ya hemos visto, ¿ya? Porque lo que hemos visto hasta ahora aplica para todas las mascotas. Entonces, no se les puede ir olvidando, ¿ya? Comencemos. Yo les había mencionado, ¿cierto? Cuando comenzamos la segunda clase, más o menos por ahí, hablamos de una estructura jerárquica, ¿cierto? Que existe en cuanto a lo que dice la Constitución y de ahí hacia abajo. Entonces dijimos que las leyes están por sobre reglamentos, decretos, ordenanzas. Bien, cuando nos referimos a la ley 21.020, esta ley tiene un decreto que está asociado a un reglamento, ya que para estos fines los vamos a usar como lo mismo. Y ese decreto que dispone todas las especificaciones, los artículos y hace referencia a los caninos potencialmente peligrosos es la 1007. Por lo tanto, este decreto también ya se los cargué en el aula virtual, así como también la ley, ¿ya? Para que ustedes los puedan revisar y comparar y ver si es que existe alguna diferencia o se complementan entre sí, ¿ya? Entonces, es necesario que cuando ustedes le hablen sobre la ley, o sea, el reglamento 1007 está dirigida a esta ley 21.020, que va a establecer entonces la forma y las condiciones que se aplicarán las normas de tenencia responsable, ¿ya? Y también determina las normas que permiten calificar a ciertos especímenes caninos como potencialmente peligrosos, para que no se confundan y piensen que son cosas totalmente distintas. Ok, entonces también mencionamos la clase pasada que un tenedor responsable le aplican ciertas responsabilidades y competencias. Bien, hicimos mención a algunas de ellas en cuanto al bienestar de la mascota, ¿cierto? En cuanto al medio ambiente, en cuanto a la recolección de sus heces, pero ahora nos vamos a enfocar en aquel artículo y aquel apartado que dice que un tenedor responsable debe proceder a la adecuada identificación, que ahora vamos a ver de qué forma se identifican las mascotas y su inscripción en el registro respectivo, ya que es la autoridad competente, ¿cierto?, que recoge estos datos para tener un catastro de las mascotas que existen en nuestro país, ¿ya? Y esto está establecido en la ley y en el reglamento. Entonces, cuando hablamos de la identificación de una mascota o de un animal de compañía, la ley establece expresamente que el tenedor responsable está obligado a realizar el procedimiento de identificación, ¿ya? Esto de acuerdo a la especie y el tamaño de la mascota, también considerando el resguardo y el bienestar animal. Por lo tanto, para hacer este procedimiento de identificación, siempre tiene que estar aprobado por un médico veterinario, ¿ya? Que él va a decir si el animal está en condiciones de identificarse de esta o de esta otra forma. Entonces, ¿qué dice la ley y su respectivo reglamento? Dice que para estos procedimientos de identificación se pueden utilizar dispositivos externos, como ven ustedes aquí en la imagen al gatito, o la implantación del microchip, como ven acá, ¿cierto? Este perrito, como un mecanismo interno, y estas son medidas que permiten entonces la identificación permanente e indeleble, ¿cierto?, de la mascota o del animal de compañía, ¿ya? Ok, entonces, la ley dice que se puede, la mascota se puede identificar mediante un dispositivo interno, que es el microchip, ¿ya? Y un dispositivo externo, que puede ser una placa o un tatuaje. Entonces, comencemos con los dispositivos externos, ¿ya? Estos deberán adherirse o colgar de la mascota de una manera firme, ¿bien? Y solamente podrán ser removidos por alguna persona y
tiene que también asegurar que los datos que tenga esta placa o esta forma de identificación externa, ya, que los datos no se borren de ninguna forma y que ni el animal pueda también sacárselo. Y de esta forma se va a mantener esta identificación en el tiempo. Y por otro lado, hay que asegurarse que las condiciones ambientales o alguna actividad que realice la mascota no vaya a deteriorarlos o borrarlos. ¿Ok? Porque pasa que muchas veces los gatitos, ¿cierto? O los perritos también, tienden, cuando no están acostumbrados a llevar alguna placa o algo en su cuello, ¿cierto? Tienden a sacárselos y los esconden o los entierran. Por lo tanto, hay que asegurarse de esto cuando el dispositivo es externo, ¿ya? Y cosa que si llueve o las condiciones ambientales no son las favorables, hay mucha humedad, ¿cierto? No se vaya a borrar. Por lo tanto, aquí, como aparece en la foto, tiene un grabado que permite que se mantenga en el tiempo. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver cómo es el registro. Pero una vez que la mascota se identifica de esta manera, que probablemente no es la más común, porque hoy en día la más común es la implantación del microchip, se va a registrar, que vamos a ver durante la clase cómo se registra una mascota, y va a llegar un código de 6 dígitos, y esa es la que se debe tatuar o colocar en la placa de la mascota. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Chiquillos, ¿vamos bien? ¿Se entiende lo que es una identificación externa? Ok. En cuanto al microchip, el microchip, chiquillos, no es otra cosa que ser un dispositivo electrónico que se aplica de manera subcutánea, ¿ya? Y que debe cumplir con ciertas normas de calidad. Ahí vamos a especificar que es la ISO 11784 y la ISO 11785. Bien, entonces el dispositivo, ¿cierto?, se encuentra dentro de este estilete, ¿cierto?, cosa que cuando el médico veterinario o el técnico lo implante puede introducirse en la capa más profunda de la piel de la mascota. ¿Ok? Entonces tiene el tamaño como un grano de arroz. No es un GPS, ¿ya? Sino que es un dispositivo electrónico. Entonces, la implantación de este dispositivo se debe efectuar por un médico veterinario o por un técnico veterinario supervisado por un médico, cumpliendo todos los resguardos clínicos necesarios. Y esta es la actividad que ustedes van a tener que hacer más adelante. Van a tener que implantar microchip en mascotas. Ya es una competencia que ustedes deben trabajar para cursar y aprobar esta asignatura. Ahora, ¿de qué forma se debe implantar este dispositivo? Aquí dice que debe ser implantado de manera subcutánea. Ya, entonces si nos fijamos en esta imagen, ¿ok? La piel en su superficie externa está compuesta por la epidermis, le sigue la dermis y más abajo está la hipodermis o el tejido subcutáneo, ¿ya? Posteriormente le sigue lo que es el músculo. No es una implantación intramuscular, ¿ya? Ahí dice, debe ser implantado en el subcutáneo, en la región media del cuello, ya entre las escápulas de la mascota, desviado hacia el lado izquierdo o en la zona de la cruz, ¿ya? Dependiendo también lo que diga el fabricante del microchip. Entonces, creo que esto me lo preguntó la otra sección, pero la identificación se puede realizar desde los 2 meses de edad, desde ahí en adelante. ¿Ok? Probablemente si la mascota está en su periodo de vacunación, ¿cierto?, van a generar
mayor grado de estrés, probablemente el médico veterinario le va a decir venga el otro mes o venga cuando hagamos otro tipo de procedimiento para implantarlo, pero la ley establece que desde los 2 meses ya el animal podría entonces ser implantado con este dispositivo. Bien, entonces esta es la forma en que se debe aplicar, ¿cierto? Supongamos que aquí están ustedes, si se fijan, a este lado y al otro lado está la zona de las escápulas, esta es la zona media del cuello, entonces hacia el lado izquierdo se implanta el microchip. Ahora, si por algún motivo no se pudiera, ¿cierto? Lo hace más a la zona media, ¿cierto? Ahí también dependiendo de lo que diga el médico veterinario. Por lo tanto, ustedes en esta actividad van a poder realizar esto porque van a estar supervisados por médicos veterinarios y van a poder ejecutar la correcta implantación del microchip. Bien. Entonces, aquí, este aparatito que ustedes ven, lo primero que deben hacer, ¿cierto? Antes de abrirlo, es pasar el lector sobre el microchip. Lo pasan y verifican que el código que aparece en la etiqueta coincida con lo que dice el lector. ¿Ya? Cosa que si no corresponde porque viene un error de fábrica, no se puede implantar ese microchip porque no viene acorde al número. Entonces, lo primero que ustedes antes de implantar, ¿cierto? Va a estar el microchip selladito en su bolsita con un código. Ustedes lo pasan y debe entonces estar relacionado el número del microchip con el código que ya viene. Una vez, ¿cierto? Que eso está ok, se abre. Esto acá va a tener un seguro, ¿ya? Entonces, antes de realizar el procedimiento, ustedes limpian la zona, ¿cierto? Van a estar con guantes, limpian la zona y van a desprender el seguro. Aquí viene un segurito, se saca, ¿cierto? Y se implanta el microchip. Aquí hay que tener todas las medidas de protección y de sujeción. Ustedes, chiquillos, siempre tienen que velar por su integridad física. Por lo tanto, el uso de guantes es indispensable. Si la mascota necesita bozal, necesitan entonces ustedes que el colega los ayude a ustedes mismos. Antes de hacer el procedimiento, le colocan el bozal y también le van a pedir ayuda al propietario en caso de ser necesario para la sujeción de la mascota. ¿Ok? Hay mascotas que ni lo sienten, no se mueven, no hacen nada, pero otras pueden quizás ponerse más nerviosa, alterarse un poquito más, ya el hecho de estar con una persona desconocida o sentirse así un poco atrapado, porque muchas veces uno tiende como a abrazar al animal, pero ustedes se tienen que sentir seguros. Eso es lo más importante, ¿ya? Y ahí entonces se van adecuando. Ustedes tienen que estar cómodos, porque si usted está haciendo un método de sujeción que en realidad no le va a costar hacerlo, entonces no va a ser seguro para ustedes. Es por eso que muchas veces uno tiende a pedirle ayuda al propietario, que ayude con la sujeción del animal, ¿ya? Y esto va a tardar solamente unos segundos. Una vez que se implanta, ya hay que verificar que haya quedado bien puesto, ¿ok? Porque si se fijan, el estilete no es tan delgadito como una aguja, por lo tanto puede ocurrir que este dispositivo se salga. Entonces, mantener el dedo ahí, ¿cierto? Para que ingrese al subcutáneo y posteriormente revisar que haya ingresado, porque si no puede quedar entre medio del pelo del animal. Y una vez, ¿cierto?, que están seguros que quedó implantado, pasan el lector y entonces ahí ya verifican que haya quedado bien el procedimiento. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro cómo es la implantación de este microchip? Bueno, también lo vamos a repasar cuando hagamos la actividad en sí, ya, porque al principio yo sé que es primera vez, se pone nervioso,
Nunca van a estar solos, siempre van a estar acompañados, cosa que ustedes también se sientan seguros. Pero todos tienen que por lo menos alcanzar a implantar el microchip. Ahora, cuando les decía que el microchip y el lector deben cumplir con ciertas normas de calidad, me refiero a estas dos normas que son normas ISO, ¿ya? Una es la ISO 11784, que configura un número identificador de 15 dígitos, ¿ya? Entonces, el microchip, ¿cierto?, va a venir asociado a un código que va a tener 15 dígitos. Y la norma ISO 11785 está referida al método de lectura, ¿ok? Hay distintos tipos de lector. Este es un ejemplo de ellos. Entonces, se pasa, ¿cierto?, por la zona y rápidamente les va a aparecer el código. Si no se detecta, chiquillos, deberían entonces empezar a buscar en otras partes del cuerpo, en la zona media, en la zona lateral derecha, incluso ir hacia abajo, porque este microchip en algunas mascotas podría migrar. Entonces a veces pasa que la gente no tiene seguridad si lo tiene o no, y antes de implantarlo siempre hay que verificar que no lo tenga, ¿ya? Con este lector se lo pasan, ¿cierto?, en la zona de la escápula izquierda, región media del cuello, se van hacia el lado izquierdo, si no lo encuentran, hacia la zona media, hacia la zona derecha, si no lo encuentran, siguen bajando. Si no se detecta y coincide que el propietario les dice que no está identificado, ok. Ya, ahí entonces prosiguen con la implantación. Pero siempre es necesario verificarlo y también hacer la verificación del microchip en sí mismo antes de implantarlo. Ok, entonces también existe otra certificación, ya que es internacional, que de alguna otra manera permite certificar la calidad del dispositivo y acreditar el cumplimiento de las normas ISO antes mencionadas, ¿ya? Esto no necesito que se lo aprendan de memoria, para nada, pero sí necesitan recordar siempre que el microchip consta, ¿cierto?, con 15 dígitos y posteriormente hay que proceder a la lectura del mismo. Entonces, de acuerdo a eso, se realizará un comprobante de existencia. ¿Ya? Este comprobante de existencia es un documento que la puede emitir el médico veterinario o en su caso el técnico veterinario y, ¿cierto?, va a constatar la existencia y las características físicas del animal, ¿cierto?, la probable pertenencia a una raza, o lo más cercano, ¿cierto?, las características físicas que tiene, que también están descritas en caso de que usted no esté seguro a qué características asociarla en cuanto al color, por ejemplo. Ya vienen descritas en la página, ¿cierto? Y todo esto se va a escribir, ¿cierto?, en este documento de existencia, el comprobante de existencia, ¿ya? Y también va a existir una declaración en caso de que sea una mascota o un perro considerado, ¿cierto?, potencialmente peligroso, de acuerdo a lo que también indica esta ley. Ya, recordar que esta ley, ¿cierto?, está establecida por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, ellos serán los encargados de entregar el formato único y oficial de estos documentos para posteriormente registrarlos en la municipalidad o en la plataforma del Registro Nacional de Mascotas. Entonces, ¿qué es el comprobante de existencia?
Este es el comprobante de existencia. Probablemente muchos de los que tienen mascota lo tengan y lo hayan subido, ¿cierto?, al Registro Nacional de Mascotas. Si la mascota tiene implantado el microchip, pero no saben el número y no cuentan con el comprobante de existencia, pues bien, se pueden acercar entonces a la municipalidad o ir a una clínica veterinaria, ¿cierto?, donde tienen que ingresar a consulta y ahí el médico veterinario o el técnico puede entonces realizar la lectura para entregar este comprobante. Entonces, como les mencionaba, el microchip viene, ¿cierto?, en su base con un código. Ese código tiene que ser relativo a la lectura del microchip, que ustedes se van a asegurar antes de implantarlo. Ese código es un sticker, por lo tanto después se despega y se pega acá, ¿ya? Y aquí van a poner los datos del animal, el nombre, ¿cierto?, si es un perro o un gato, el sexo, la raza o si es mestizo, si está esterilizado o no, el color, y estas características ya vienen predefinidas en caso que no se puedan determinar. La fecha de nacimiento, en caso que la desconozca, tiene que ser una fecha aproximada. El tipo de procedimiento, si es la implantación o es la verificación de la presencia del microchip. Y la forma en que obtuvo la mascota, si fue recogida, reubicada, regalada, nacido en casa o comprada a algún criadero. Y posteriormente tienen que colocar la razón de tenencia de esta mascota, ¿ya? Bueno, generalmente es de compañía, pero pudiese también ser una mascota de asistencia, de terapia, de trabajo, seguridad, deporte, exposición, reproducción o caza. Y posteriormente, entonces vienen los datos del médico veterinario o el técnico veterinario. Entonces acá también se tiene que identificar, ¿cierto? Colocar la fecha en que se hizo este procedimiento y luego se firma y se timbra. Ya, este documento... Profesora, una consulta. El comprobante de existencia habla solamente de la implantación del microchip, pero si no tiene el chip y ocupa otra cosa, por ejemplo, las externas, ¿igual entregan este comprobante de existencia? Ese. ¿Ya? Es este que también tiene que ser, entonces, realizado por un médico o un técnico, ¿ya? Y lo mismo, va a completar acá los mismos datos y luego los datos del médico o el técnico lo firma y lo timbra. Y una vez que entonces se registre, va a obtener el código de 6 dígitos que debe ser después grabado en su placa o en su collar, ¿ya? Pero este comprobante de existencia también se debe cargar a la página del Registro Nacional de Mascota en caso que no sea el microchip, ¿ya? Y estos dos documentos y otros más están cargados en la página, ¿ya? Ok. Entonces, una vez hecho la identificación, ya sea por microchip o por un dispositivo externo, viene el registro a través de la plataforma virtual. Y aquí se van a poner todos los datos, si es una persona natural o una personalidad jurídica, ¿ya? Quienes van a inscribir a la mascota en calidad de tenedor responsable. Aquí hay que colocar también una información de... ¿Qué se define como natural o jurídica? Por ejemplo, si yo lo hago como Javiera Godoy, soy una persona natural. Pero si yo compongo una sociedad o una empresa y tengo una personalidad jurídica o que está compuesto por otras personas también, pero existe un representante legal, eso es una personalidad jurídica. Ah, ya, gracias. Ok. Importante también que siempre esté las formas de contacto, ¿ya?
teléfono y correo electrónico. Indicar la comuna, porque recuerden que estos datos se van a la comuna en que viva el tenedor responsable con su mascota, ¿ya? Y poner todos los datos que permitan individualizar a la mascota propiamente tal. Entonces, como les decía, ¿cierto? El Ministerio del Interior, de quienes nace esta ley, ¿cierto?, debe proporcionar la plataforma informática del registro y la identificación que es de uso público. Todos ustedes pueden ingresar. Entiendo que ya lo hicieron en el primer laboratorio con la profesora Denise, y ustedes también por su cuenta pueden ingresar y empezar a ver qué tiene esta plataforma, ¿ya? En cuanto a la aceptación de este registro y la actualización de este, corresponde a las municipalidades. ¿Ya? Si usted vive en Florida, le corresponde a la Municipalidad de Florida. Si vive en Lota, la Municipalidad de Lota. Si vive en Tomé, Concepción, etc. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, se asigna un número de registro a la mascota y se le va a otorgar un certificado, ya que va a ser gratuito, de formato único y nacional. Todo esto es proporcionado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, esta es la página del Registro Nacional. Este es un pantallazo que está actualizado, ¿cierto? Y abajito dice, solicita el registro de tu mascota. Esto lo van a ver con más detalle con la doctora Denise, pero la verdad es que la plataforma es súper amigable con el público en general, ¿ya? Entonces, tiene todos los documentos, todo es paso a paso para que ustedes no se pierdan, ¿ya? Y ahí se solicita el registro de la mascota. Entonces, tal como veíamos en el comprobante de existencia, cuando ustedes ingresan al Registro Nacional de Mascota y solicitan aquí el registro, se les va a pedir una serie de antecedentes y datos que son obligatorios, ¿ya? Entonces, como mencioné anteriormente, a los referidos al animal y posteriormente a la personalidad jurídica. Entonces, voy a repetir, el nombre de la mascota, ¿ya? La especie, si es perro o gato, ¿ya? O canino y felino. Sexo, si es macho o hembra. La fecha de nacimiento o, en su defecto, la edad aproximada. El estado reproductivo, si está esterilizado o no. La raza o apariencia fenotípica similar a una raza, ¿ya? Su característica que tenga externamente asociada a su morfología. El color, la comuna y el número de identificación, ya que es el sticker que van a poner en el comprobante de existencia, si es que es el número del microchip, ¿ya? Y se debe indicar en caso que sea otro dispositivo de identificación, como en el caso de los externos. Y también si se encuentra la mascota o el animal de compañía en el Registro Nacional de Animales Potencialmente Peligrosos. Profe, yo tengo una consulta. ¿Es fácil sacar el chip? Supóngase si a mí se me pierde el perro y una persona lo recoge y no me lo quiere devolver y le saca el chip. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil porque, bueno, a no ser que sea una persona media, no sé, agresiva y le dé lo mismo hacerle una herida profunda al animal. Pero no es fácil porque de partida, si no tiene un lector, no va a saber dónde está porque no lo va a sentir, ¿ya? La mascota tampoco lo siente después. Y recordemos que está en el subcutáneo, ¿ya? Entonces, dentro de las capas de la piel, es la más profunda. Por lo tanto, no es fácil sacar el microchip, ¿ya? En caso que ocurra algún problema o la mascota haya tenido una reacción debido a esto, solamente este procedimiento lo debería hacer un médico veterinario tomando todas las medidas de resguardo, ¿ya? Porque ahí ya hay que hacer un corte más profundo de la piel,
¿Ya? Y Habría que esto- hacer como una cirugía, ¿no? Claro, claro. Ah, ya. Esa era mi duda, profe. Gracias. Pero no falta la persona que no tiene ninguna compasión por los animales, que quizás puede ocurrir. Por eso, profe. Entonces, también como les mostraba el comprobante de existencia, hay que colocar el modo de obtención de la mascota, la razón o el propósito de tenencia, si es de compañía, si es de asistencia, si es para seguridad, etc. Si es que ha estado en torneos o competencias participando, si ha exhibido, fechas de salida del país en caso de que exista, también la indicación, ¿cierto?, de la salida, si fue por un tiempo prolongado o indefinido, y si es que ha perdido la calidad de tenedor responsable. Ya por algún motivo está inhabilitado para tener a su cargo una mascota. En cuanto al tenedor responsable, ¿cierto? Si es una persona natural, por ejemplo aquí Diego Torres, persona natural, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su cédula de identidad, dónde vive, su comuna, su región, sus datos de contacto. Ahora, si Diego Torres tiene, por ejemplo, una sociedad y tienen un nombre que se llama Torres y Compañía S.p.A., por ejemplo, ese sería el nombre de fantasía, ¿cierto? Y la razón social, o sea, esa sería la razón social, porque el nombre de fantasía él se puede llamar, no sé, Diego y sus compañeros, ¿ya? Tienen también un rol único tributario, su dirección, etcétera, pero después se debe individualizar al representante legal, o si existiera más de alguno, ya que es quien va a representar a esta personalidad jurídica, o a esta persona jurídica. Y después, una vez ingresando todos esos datos, la página va a pedir los siguientes documentos: la fotocopia de la cédula de identidad que está inscribiendo la mascota, ¿ya? En caso de que sea una personalidad jurídica, la copia de este documento que entonces constate esta personería o el poder para realizar el registro. Hay que adjuntar el comprobante de existencia, ¿cierto?, que le pasó al médico veterinario o el técnico veterinario, y una declaración simple, ¿ya? Y esta declaración también está en la página del Registro Nacional de Mascotas. Todo esto se hace en registratumascota.cl, ¿ya? Todas las personas tienen acceso a esta página. ¿Qué es la declaración simple? Esta es la declaración simple, ¿ya? Ya viene establecido todos los datos que se solicitan, se deben llenar, ¿cierto? No es nada distinto a lo que ustedes ya han puesto anteriormente, y posteriormente hay que firmarlo. Y esto es lo que deben cargar, en conjunto con la fotocopia, el comprobante de existencia, etc. ¿Ya? Y de esta manera dice que el tenedor responsable no debe encontrarse sujeto a una pena de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales, contemplada en el artículo 21 del Código Penal. Ya tiene que estar en condiciones de tener una mascota. Ya, y de esta manera también va a proporcionar todos los datos en caso de que la mascota se extravíe. Ya, y también a esta persona les van a aplicar todos los artículos que están dispuestos en este reglamento y en la ley. Entonces, una vez que ya está identificada, ya está registrada, todos estos datos van a ser remitidos desde la plataforma virtual a la municipalidad que corresponda, ya según la comuna, ya que se encuentra que reside a la mascota. Una vez que reciben esta solicitud de la municipalidad, o sea, la municipalidad va a verificar que todos los antecedentes que colocaron se encuentren completos y que sean legibles, ¿ya? Que se entienda todo claramente, y se procederá al registro de la mascota, ¿ya?
y se emitirá el comprobante del registro. En caso que falte alguna información, no esté completa, no sea legible, la municipalidad les va a dar un plazo de 30 días hábiles como máximo para entonces completar la información que falta, ¿ya? Y quien hace esta solicitud, ¿cierto?, va a recibir una notificación, generalmente vía correo electrónico, en caso de que se apruebe o se rechace esta solicitud. Ya, en palabras simples, se identifica, se registra, eso se va a la municipalidad y posteriormente llega la respuesta en caso que todo esté bien, ¿cierto? Y ahí entonces llega el comprobante del registro. Ahora, si el tenedor responsable requiere cargar algún dato que esté en el registro, puede acudir a la municipalidad o hacerlo por la plataforma virtual de registratumascota.cl, ¿ya? Acompañado por todos los antecedentes que sean necesarios. Generalmente esto puede ocurrir en caso si esteriliza a su mascota o no. Probablemente se puede registrar en caso que no esté esterilizada, ponen estado reproductivo que no está esterilizado, y si después más adelante lo hacen y lo quieren cambiar, lo deben hacer de esta manera. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, ninguna duda. ¿Todo bien? Ok, antes de continuar, que todavía quedan un par de diapositivas, vamos a dar un break de 5 minutos para que se puedan parar, puedan tomar algún líquido y luego vuelven, ¿ya? Entonces, son las 12:27. A las 12:32 continuamos la clase. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, Ya, profe, gracias. Bueno, profe.
Bien, jóvenes, ¿volvieron? Sí, profe. Sí. Sí, Oh, profe. entonces ahora vamos a continuar. Ahí se ve bien la diapo. Sí. Ahora sí, profe. Entonces, volvamos atrás. Lo que habíamos dicho era que entonces la mascota se identifica mediante un microchip o un dispositivo externo, se registra en la plataforma, ya una vez que ingresan todos los antecedentes, se van a la municipalidad y ellos entonces después emiten un comprobante en caso de que esté todo correctamente ingresado, ¿ya? Y ahí queda aprobado. Y en caso que se requiera hacer algún cambio, se puede hacer en la municipalidad o en la plataforma virtual. Entonces, bueno, durante la otra clase vamos a ser más específicos qué hacer en caso de extravío, pero desde ya les voy a adelantar que en caso de extravío, el tenedor que tenga a su cargo el cuidado de una mascota debe dar aviso a la municipalidad a la brevedad posible y no exceder este plazo durante los 3 días corridos, ¿ya? Insisto, vamos a especificar un poco más esto durante la otra clase, ¿ya? En caso que la mascota, ¿cierto?, fallezca, también entonces hay que notificarlo. Aquí va a estar entonces el tenedor responsable a cargo de hacer este cambio en la municipalidad. Ya tiene que indicar la fecha de la ocurrencia en un plazo de 90 días. Ya para estos efectos también se presumirá el deceso de la mascota, ya sea canino o felino, transcurridos 20 años, ya salvo que el tenedor responsable notifique su sobrevida. Pero por lo general ninguna mascota debería superar esa cantidad de años. Ya algunas están entre los 13, 14, 15 años. Entonces, una vez pasados estos 20 años, se podría entonces dar cómo ocurrió este suceso. Ahora, cuando ustedes me han dicho cuánto es el valor del microchip, cuando me han preguntado, y lo mismo cuando preguntan los propietarios, tienen que considerar que este dispositivo va a estar toda la vida en el animal. Si lo coloca una vez, no tiene que volver a colocárselo, a no ser que suceda algo donde se le salga el microchip, pero por lo general no debería ocurrir. Por lo tanto, cuando consideren ese costo, si lo proyectan a 14, 15 o 20 años, es mínimo. Claro, a lo mejor en el momento son 10.000 pesos, 15.000 pesos, dependiendo lo que cobre el colega, ¿ya? Pero si lo proyectan a lo largo de su vida, va a durar por años. Entonces, esto es algo que hay que promover, hay una ley que lo exige y ustedes también van a ser encargados de la educación de esta ley, ¿cierto? Hacer campañas y promover la identificación y el registro de la mascota, y hay que tener eso en consideración, que le va a durar y va a permanecer en la mascota durante toda la vida. ¿Ya? Una vez que se notifique la muerte de la mascota o el deceso de esta, ¿cierto?, no supondrá la eliminación de la base de datos, se mantendrán ahí para efectos estadísticos, ¿ya? Porque como habíamos mencionado en las primeras clases, no existe un censo de mascotas, por lo tanto igual hay que tener toda esta información, y una vez que fallezca no se va a eliminar, sino que se va a mantener ahí para otros fines que ellos necesiten como estadística. Ahora, cuando hablamos de especímenes caninos calificados como potencialmente peligrosos, esto lo indica la ley, ¿ya? Y también lo clasifica muy bien en sus artículos. Y algunos de ustedes me podrían decir, bueno, yo tengo un Pitbull, tengo un Doberman o alguna de estas razas y no es peligroso, ¿ya?
que yo también estoy de acuerdo con eso, porque va a depender mucho de la manera en que el tutor críe a su mascota, ¿ya? Pero esto es lo que establece la ley, pues, por lo tanto hay que seguir lo que dice aquí. Entonces, son calificados como potencialmente peligrosos estas razas o híbridos, ¿ya? Los híbridos pueden nacer de la cruza de un perro potencialmente peligroso con otro que no pertenezca, ¿ya? Y dentro de esta raza está el Bull Mastiff, ¿ya? El Doberman, el Dogo argentino y el Fila brasileiro. ¿Cuál es otro? El Pitbull, el Presa canario, el Presa mallorquín, el Rottweiler y el Tosa Inu. ¿Ok? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Chiquillos, ¿alguna vez les sonaban estas razas como potencialmente peligrosas? Algunas sí. Algunas sí. Sí, Hay sí. algunas que son de repente Presa mallorquín, Presa canario, son más específicas, Tosa Inu, pero el Rottweiler es más conocido, el Pitbull, el Doberman, ¿cierto? Entonces hay que tener en consideración estas 9 razas. Entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, lo mismo aplica tratándose de un ejemplar canino proveniente de la cruza en primera generación de un ejemplar de cualquiera de las razas señaladas con otra raza canina, ya sea mestizo, sea otra raza. Ese es un híbrido. Por lo tanto, la autoridad sanitaria indica cuáles son las características que tienen estas mascotas para ser consideradas como potencialmente peligrosas. Y dice que tienen un gran desarrollo de la masa muscular corporal y de los músculos masticatorios. Ya en los músculos masticatorios hay una serie de músculos involucrados, como se ve en la fotografía. Ya el macetero, el músculo temporal, el tiroideo, el digástrico, por ejemplo. Además de un gran volumen de la cabeza, cuello y tórax. Si se fijan y miran en la diapositiva anterior, coincide, ¿cierto? Coincide el volumen que tienen en la cabeza, en el tórax, en el cuello. Coinciden todas estas razas. Esto no será aplicable a los perros que sean de asistencia para personas con discapacidad. También es calificado como un espécimen potencialmente peligroso si hubiera causado lesiones menos graves, castraciones, mutilaciones o la muerte de una persona. ¿Ya? Y se evidencian 2 o más registros de mordeduras a personas. Eso también es importante considerar para calificar a un perro como potencialmente peligroso. Porque pudiese ser que no pertenezca a ninguna de estas razas, pero hubiese ocurrido algo de lo que menciona acá. ¿Ya? Pero esto lo determina la autoridad sanitaria. Ahora, hay que tener en consideración medidas de seguridad y de protección. Entonces, esta pregunta se las hice cuando hicimos el Kahoot durante las primeras clases, ¿cierto? Que lo hicimos de manera diagnóstica. Y yo les preguntaba si el tenedor responsable debe ser mayor de edad o no. ¿Ya? Y acá es súper enfático en que solamente una persona mayor de edad puede tener la calidad de tenedor responsable, ya de un canino calificado como potencialmente peligroso por la autoridad competente. Y otras cosas que deben cumplir en cuanto a la seguridad y la protección es que en los espacios públicos deben mantener una permanente supervisión de la mascota, ya utilizando de forma obligatoria, aquí esto lo van a tener que marcar, correa, arnés, bozal y que sea adecuado a su tamaño y morfología. ¿Ya? Las mascotas, si es que inicialmente se les coloca un arnés, la verdad es que
no tiene mayor inconveniente. A lo mejor ustedes tienen mascota y les colocan arnés, sea su perro chiquitito, de tamaño medio o grande, y cuando están acostumbrados no es mayor problema. Ya esto permite la mayor sujeción y de forma más segura también de la mascota, porque el arnés también abarca esta zona del tórax. Por lo tanto, estos perros se caracterizan por tener harta fuerza, ¿ya? Entonces, de esta manera, el método de sujeción es mucho más efectivo y también más seguro, puesto que si solamente una correa, ¿cierto? Y lo tienen del cuello, uno, pueden pasar aquí a llevar tráquea y todo lo que hay aquí asociado, ¿cierto? Lo pueden asfixiar, ahorcar, y otra que se les puede salir. Ya hay perros que tienen tal fuerza que incluso pueden sacárselo. Entonces es importante el arnés, la correa y el bozal. El bozal aquí yo les puse un ejemplo de uno de tipo canastillo, pero que permite mantener libre la nariz y la lengua, ya, cosa que el animal también pueda jadear. Y cuando veamos las clases de adiestramiento vamos a ver algunas técnicas que son especialmente hechas para estas mascotas calificadas como potencialmente peligrosas y cómo acostumbrar al animal si es que no lo está. Hay mascotas que es súper fácil colocarle el bozal y otras no tanto, pero hay que hacer que estas mascotas lo vean como un objeto amigable, ¿ya? Porque si usted intenta ponérselo así a la fuerza y que el perro se rehúsa, es súper difícil, pero hay formas que son más amigables con la mascota donde él después se acostumbra a esto, porque aquí la ley dice que es obligación el uso de esta, ¿ya? Para estas razas consideradas como potencialmente peligrosas. Lo otro, hay que mantenerlo en el lugar de residencia, en un espacio dotado de un cerco seguro, con la finalidad de evitar escapes y que pueda también causar daños a personas u otros animales, ¿ya? Y en dichos lugares el perro no podrá quedar al cuidado de menores de 18 años. ¿Ya? Esto en general hace un llamado también al sentido común, ¿cierto? Que si yo tengo una mascota y me hago cargo, debe estar en mi residencia, ¿ya? No debo dejar que pase libremente, debo hacerme cargo, ¿cierto? Con la finalidad entonces de evitar que pueda dañar a otra persona, y esto ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, ¿ok? Y también, ojo con el cuidado de los menores, que ocurrió aquí y en otros países que lamentablemente algunos especímenes han lastimado, ¿cierto? Incluso han causado la muerte de menores de edad. No digo que todos, ya, porque sí hay perros muy, muy cariñosos que pueden pertenecer a estas razas o pueden ser calificadas como potencialmente peligrosos, pero puede ocurrir por las características, sobre todo anatómicas que tienen, ¿ya? Fíjense en la cabeza, el cuello, el tórax, ¿ok? Y dentro de estas medidas también deben participar el tutor y el canino en un curso de adiestramiento de obediencia. De obediencia, chiquillos, lo que será acreditado mediante un certificado extendido por el adiestrador y también en un plazo de 6 meses desde que se inscribe, ¿cierto? Debe asistir a una charla de tenencia responsable de mascotas, ¿ya? Este es el ejemplo del arnés, si se fijan, tiene una mejor sujeción del animal. Y bueno, aquí hay una niña, ¿cierto?, con su perro, que probablemente sea muy cariñoso con ella, pero en el caso de, por ser el caso de una menor de edad, ella no puede tener a esta mascota bajo su cuidado directamente, ¿ok? Entonces también hay que tener otras consideraciones cuando se categorizan estos animales como potencialmente peligrosos, porque existen circunstancias para no estimar a un canino como potencialmente peligroso, ¿ya? Por ejemplo, si ocurren estímulos negativos donde se llame a la agresión del animal, por ejemplo, amedrentamiento, provocación o golpes, manipulación sin las medidas de seguridad, intervención en instancias de alimentación, por ejemplo, que yo le coloque la mano mientras está
comiendo, manejos clínicos sin resguardos necesarios en momentos de captura, de manipulación inadecuada, etcétera, si es un ambiente de estrés y el canino, ¿cierto?, reacciona a este estímulo, no necesariamente va a ser considerado como potencialmente peligroso, ¿ya? Por otro lado, el juez competente tiene la facultad, cuando una persona particular hace una denuncia por causar lesiones, ya sean leves o mayores, ¿cierto?, a otro ejemplar de su misma especie. También entonces podría no pertenecer a esta raza, pero sí calificarse como potencialmente peligroso si es que el juez así lo determina. Por eso siempre decimos cuando la autoridad competente lo determine. Entonces, en la resolución que se califique como un canino potencialmente peligroso, la autoridad o el juez podrán disponer, según todos los antecedentes ya antes vistos, su esterilización, ¿ya? Entonces, aquí, ojo también con estos chiquillos, porque la ley llama a desincentivar la crianza y la reproducción indiscriminada de las mascotas, ¿ya? Pero no exige de manera obligatoria que, por ejemplo, su perrito no pueda tener cachorros, si es que lo tiene en su domicilio y es para regalarlo o para usted quedárselo, ¿ya? Pero sí hay que evitar esto, un modo de control de la esterilización para evitar sobrepoblación, ¿cierto?, animales abandonados. ¿Y cuándo el juez lo puede determinar? También cuando sea calificado como potencialmente peligroso y ellos lo determinen, ¿ya? No es que todos tengan que ser esterilizados o castrados. Ahora, si el ejemplar canino fuera declarado como potencialmente peligroso por haber causado cualquier tipo de lesión o la muerte de una persona, se puede entonces decretar ciertas condiciones que son especiales en su tenencia. Prohibición de adiestramiento para la agresión, ¿ya? Obligación de mantener a los animales en un espacio que sea con un cerco seguro, que eso también estaba dentro de las medidas de protección y de seguridad. La contratación de un seguro de responsabilidad civil. La esterilización, en ese caso, va a ser obligatoria. Ojo aquí con eso, ¿ya? Y evaluaciones psicológicas de los dueños de estos animales en caso de ser necesario, para ver si entonces es un riesgo para la seguridad de las personas y también de los animales. Pero estos casos, si ustedes se fijan, es en caso de que el juez o la autoridad sanitaria lo determine por algún antecedente puesto en relación a la mascota. ¿Ya? Entonces, las mascotas en general, ¿cierto?, tienen que estar en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía. En caso de pertenecer a estos especímenes calificados como potencialmente peligrosos de especie canina, deben ser registrados como tal, ¿ya? Y cumplir con lo establecido en el artículo 17 que habla sobre el bozal, el arnés, el cerco, etcétera, lo que hablamos sobre las medidas de protección y de seguridad. Por lo tanto, el gráfico que les muestro a continuación es súper bueno porque indica, ¿cierto?, acá si se ponen en la letra A, que es todo lo que debe cumplir un tenedor de cualquier tipo de mascota, ¿ya? Un tenedor que tiene un canino que sea considerado como potencialmente peligroso debe cumplir con lo general, que es lo que dice la letra A, que es ya todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, sobre las obligaciones que incurren a un tenedor responsable, que hemos hablado del albergue, el alimento, hacerse cargo de sus heces, etcétera, ¿cierto?, la identificación y el registro, todo eso, y además cumplir con lo de un perro potencialmente peligroso, ¿ya?
el bozal, el arnés, la correa, supervisarlo mientras pasea, dotarlo de un cerco, etc. Y también aquí vienen los tenedores de caninos potencialmente peligrosos que están sujetos a medidas especiales que, por ejemplo, lo puede determinar el juez competente, que la esterilización sea obligatoria, que es lo que hablamos aquí. Ya la contratación de un seguro, la prohibición de adiestramiento para la agresión, etc. Entonces, si se fijan, va desde lo más general a lo más particular. Entonces, ¿qué registros se implementan con la Ley de Tenencia Responsable? El Registro Nacional de Mascotas, ¿ya? El Registro Nacional de Animales Potencialmente Peligrosos de la especie canina. Se deben registrar las personas jurídicas sin fines de lucro que sean promotoras de la tenencia responsable, ya que hagan campañas de educación o que hagan operativos, ¿cierto? Que estén inscritas con una personalidad jurídica. Los criaderos, ¿cierto? Y el criador. Los vendedores de animales, ¿ya? Y también incluye a los que venden animales que sean potencialmente peligrosos y los centros de mantención temporal. Entonces, de todo esto, nosotros ya hemos hablado. Hay que cumplir con estos registros, chiquillos, en caso que corresponda. ¿Ok? Entonces, no es solo un registro, sino que aquí ustedes pueden ver que es más de uno según corresponda. Y ahora van a realizar esta actividad mientras yo paso la lista. ¿Ok? Entonces, son las 5 para la 1. Van a trabajar en esto mientras yo paso la lista y al final revisamos. Recuerden que hay una nota por participación, por lo tanto, los invito a que hagan esta actividad y todos puedan participar. Me pregunta ahí Alexandra, lo acabo de ver, que me pone el Bull Terrier no es considerado dentro de las razas. No, a no ser que ocurra algo de lo que hablamos anteriormente, que cause lesiones a otra persona, le cause la muerte o así lo determine la autoridad competente, pero no está incluido dentro de las 9 razas que mencionamos. Profesora, ¿dónde está la actividad que me aparece? ¿Se las pego en el chat? ¿Les parece? Para yo poder pasar lista. Por favor. ¿Ahí la ven o se ve muy chiquitito? Ah, si le hacen doble clic se agranda. Parece que hoy día están todos por lo que veo. Veamos, ¿Javiera Guanchún está?
Presente. Yanira Miranda. Yanira. Yanira no está. Daniela Molina. Presente, profesora. Macarena Montesinos. Macarena Montesinos. No está Macarena. Nicolás Mora. Nicolás. Presente. Marena Neculqueo. Ahí está Marena. Francisca Opaso. Presente, profe. Jacqueline Osorio. Presente, profesora. Mavid Paredes. Presente, profe. María Antonia Parra. Presente, profe. María Antonia. María José Parra. María José Parra. Presente. Héctor Pérez. Ay, Héctor estaba enfermito, ¿no? Amelia Retamal. Presente, profe. Luis Ríos. Presente, profe. Javiera Rubio. Javiera Rubio. Y tal. Javi Rubio. Alexandra Saavedra. Presente. Dafne Sandoval. Presente. Camila Sandoval. Macarena Sangüesa. Presente. Robert Sepúlveda. Robert está. Macarena Suazo. Macarena Suazo. Arely Suazo. Presente, profe. Diego Torres. Presente, profesora. Diego. Romina Valenzuela. Presente. Caroline Venegas. Presente. Gustavo Vera. Presente. Y Vicente Vergara. ¿Profe me nombró? Lo nombré ya, Robert. Ah, chuta. Hoy no me di cuenta. Ok. Bien, ¿cómo van con la actividad? ¿O les falta todavía? Chiquillos. Chiquillos, ¿revisamos o les falta todavía? Profe, a mí me falta todavía.
Profe, igual me falta. Jóvenes, les recuerdo que la diapositiva ya está en el aula virtual. Trabajen con ella. Está la ley y está el reglamento. Ya descarguen esto. La clase también va a quedar la grabación arriba. Y vamos a revisar el próximo lunes sus respuestas. ¿Ya? Recuerden que el próximo lunes va a haber un test de entrada. ¿Ya? Para que se preparen. ¿Estamos? ¿El test de entrada va a ser solamente lo que vimos hoy o lo que hemos visto durante todas las clases? Lo que hemos visto durante todas las clases. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, joven. Ya va a ser un test cortito. Nada muy difícil. Todo lo que hemos visto, todo se vincula. Así que no va a ser difícil para nada. La idea es que a todos les vaya bien. Solo recordar que tienen que tener activos sus correos. ¿Ya? Porque yo toda la información las mando por correo. ¿Ya? Nos vemos el próximo lunes entonces. Que estén bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profesora, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Diego, el más valiente de la clase, que siempre prende la cámara. Ya, nos vemos, chiquillos. Chao, chao.